Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 10 de diciembre de 2019. La esperanza que llegó para quedarse. Estamos en el devocional número 6 de esta serie. Y ahora nos basaremos en Lucas capítulo 1, versículos 36 y 37. Navidad, una historia de contrastes, así le hemos llamado a esta enseñanza. Como dijimos ayer, Navidad significa nacimiento, así que hablar de la Navidad es hablar de Emmanuel, Dios con nosotros, porque ciertamente Dios se encarnó en nuestro mundo. Cuando decimos Navidad, por lo menos en estos devocionales, no nos referimos al 25 de diciembre, para nada, sino la realidad de su presencia en nuestra vida, sea cuando sea que haya sido el día seleccionado en el que Él nació. No sabemos cuándo fue, pero estamos seguros que no fue el 25 de diciembre, así es que nos referimos a su presencia entre nosotros. La Navidad es Dios con nosotros, independientemente de la fecha. Reconozcamos también que su presencia en nuestra vida es una realidad y que desde que llegó, hizo contrastes en el mundo, transformó el mundo. Los que saben de la historia de la filosofía, la historia del conocimiento humano, saben que la llegada de Jesucristo a la tierra trajo un vigor especial, trajo nuevas cosas al pensamiento humano. El ser humano antes de Cristo estaba desilusionado, no creía ya en asuntos religiosos ni en la política. Había una desilusión, de hecho en filosofía se le llama eso la decadencia. Pero la presencia de Jesucristo trajo un nuevo vigor, así dicen los filósofos ateos, cuando se refieren a Jesús y su aportación para el pensamiento. Pero eso es lo de menos. Él, su presencia en la vida trajo esperanza, trajo luz, trajo la posibilidad de vivir con un propósito. Analicemos algunos de los más importantes contrastes que encontramos en la primera Navidad y aprendamos de ello. He aquí las enseñanzas anteriores. Ya aprendimos que la gracia divina, que uno de los contrastes es gracia divina en la indignidad humana. Otro es conocimiento liberador en medio del temor. Un tercero, trascendencia en medio de la insignificancia. Y el número 4 que vimos ayer, poder en medio de la debilidad. He aquí las enseñanzas de hoy. Primeramente, vida en medio de la esterilidad. Dice así el versículo 36. Y he aquí tu pariente Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. La historia en torno al nacimiento del Señor es una historia en donde la gracia se desborda. La bendición de Dios sobre María había alcanzado a su familia anticipadamente. Su prima Elizabeth, una mujer muy adulta, ella y su esposo eran de la orden sacerdotal y tenían toda su vida sufriendo el estigma de la esterilidad, porque no podían tener hijos y eran muy mayores. Y en aquella época, mucho más que en nuestro tiempo, era considerado una desgracia no poder tener hijos. Como una prueba de lo que le estaba diciendo a ella, el ángel le comunica a María que estos 2 ancianos tendrán un hijo. Es decir, fue una manera del ángel de decirle a María, créeme lo que va a pasar en ti. Y como prueba de eso es que tu prima Elizabeth, la cual es muy vieja, ya dijimos, está embarazada de 6 meses. Y de hecho sí, Elizabeth ya estaba embarazada 6 meses. Recuerden que eran parientes y que hay una cierta relación entre el hijo de Elizabeth y Jesús. El hijo que estaba en el vientre de Elizabeth sería el más grande de los profetas. Así dijo Jesús de él. El precursor del reino, el heraldo que anunció la llegada del Mesías. Era el que iba adelante. Un heraldo es alguien que iba adelante a donde el rey iba a pasar, iba diciendo a los poblados, por aquí va a pasar el rey. La gente salía, ponía flores, hacía limpieza, preparaba regalos para el rey. Eso es el heraldo, era el que anunciaba que el rey venía. Y Juan el Bautista fue eso, un heraldo de Jesús. Anunció la llegada del Mesías. De hecho, todos los profetas antes de Juan el Bautista dijeron, viene uno que va a ser así. Isaías es el más atinado, más, digamos, lo más específico en cuanto a cómo sería. Pero Juan el Bautista dijo, este es, lo señaló con la mano, incluso lo bautizó. Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo. Por cierto, lo bautizó no siendo un niño recién nacido, siendo un hombre adulto. Ahora sí que como Dios manda en la Biblia que se bautice la gente que se va a bautizar, cuando tienen uso de razón, y es un acto de voluntad personal. Sin embargo, esto es lo que está pasando en torno al nacimiento de Jesús. Parte de la familia extendida de María están experimentando bendición también, porque cuando Dios da en abundancia. La llamada estéril tuvo un hijo, también con una misión trascendente.
Dar es el verbo que resume la historia del nacimiento del Señor. Dios se dio a los hombres y nos invita a darle la vida. En medio de nuestra pobreza hemos sido enriquecidos con su dádiva. Abramos nuestro corazón a la vida. Otra manera de decir esta enseñanza sería la siguiente: posibilidad en medio de la imposibilidad. Perdonen ustedes. El versículo 37 es muy breve y solo dice así: porque nada hay imposible para Dios. Cuán limitado es el ser humano, pero cuán ilimitado es el poder de Dios. Su nacimiento entre nosotros nos demostró la ausencia de límites para Dios. Él puede hacer cualquier cosa que desee o necesite. Nuestras imposibilidades, por lo tanto, son como campo abierto para su intervención. De ahí que Pablo decía: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto está en 2 Corintios 12, 9 y 10. Donde terminan las fuerzas del hombre, comienza el poder de Dios. Donde termina el camino del hombre, se abre una brecha hacia Dios. Una manera de identificar las cosas que Dios nos pide a los seres humanos, las cosas con las que nos desafía, una manera de identificar si es Dios el que nos está pidiendo eso es haciéndonos la siguiente pregunta: ¿eso es posible? Y si es posible, debemos hacerlo nosotros. Tal vez es nuestro gusto, nuestra responsabilidad, es lo que nos toca hacer, y punto. Pero si es imposible, si algo que tenemos intención de hacer resulta que es imposible, entonces es algo que Dios nos está pidiendo. Hagámoslo en su nombre, porque de seguro Él intervendrá y manifestará su poder para ayudarnos. Pero Dios no nos pediría nunca algo que se puede hacer. Eso lo tenemos que hacer ya, eso es algo, es obvio. Por ejemplo, si usted estará pensando: oiga, no, es que Dios quiere que yo ame a mi esposa. Sí, y Dios quiere que la ames, y cuando te casaste con ella, ámala y punto. No es que Dios te está diciendo todos los días por la mañana: ama a tu esposa. Te lo dijo desde que te casaste con ella y te comprometiste ante el juez y ante el pastor o al sacerdote, rabino, donde haya sido. Y yo también me comprometí. Eso no es algo que Dios, que sea una misión celestial, que es una misión humana que yo tengo de amar a mi esposa, de amar a mis hijos, sostener a mis hijos, ser un ciudadano responsable, ser un buen mexicano, ser un buen trabajador, ser honesto en los asuntos económicos y en todas las áreas de la vida, decir siempre la verdad. Esas cosas son nuestra responsabilidad. Pero hay ocasiones en que Dios nos pide, Él directamente nos pide hazañas grandes, nos pide cosas extraordinarias. Como cuando le dijo a Abraham: deja tu casa y tu parentela y te mostraré una tierra nueva. Como cuando nos pidió a usted y a mí que le entregamos nuestra vida y que nos convirtiéramos en discípulos de Él para siempre. Como cuando nos dijo que vayamos y llenemos del Evangelio a toda la tierra. Déjenme poner algunos ejemplos de esto, algunos ejemplos de la Biblia. Le pidió a Noé que construyera un arca donde salvara a todos los animales terrestres. Eso, aún en nuestro tiempo, si se lo pide a un ingeniero experto en hacer barcos, aún a él le resulta imposible. Y Dios se lo pidió a alguien que no había hecho en su vida ni una canoa, ni siquiera había hecho unas 3 carabelas de esas que hacemos con nueces, con cáscara de nuez, allá en octubre cuando celebramos el descubrimiento de América. Y Dios le pide a Noé que haga eso. Es imposible. Sí, entonces era de Dios. Dios le pidió a su pueblo que conquistara Jericó, una ciudad inexpugnable. Y por cierto, les ordenó que siguieran una estrategia muy sencilla: darle cada día una vuelta a la ciudad y el último día 7 vueltas, y luego que gritaran. O sea que la derrumbaron a gritos. Eso es imposible. Pues es misión que Dios le dio a los seres humanos, porque es su estilo de Dios. Ordenó a los confundidos y diezmados discípulos que transformaran al mundo. Y digo diezmados porque ya no eran 12, ya eran 11. Y les pidió que llenaran el mundo de su evangelio y lo transformaran. En todos los casos y en otros muchos de la Biblia, cuando Dios nos desafía a hacer algo, ese algo es humanamente imposible. Sin embargo, si Él nos demanda hacerlo, debemos intentarlo, porque Él es el Dios de los imposibles y Él está con nosotros. Insisto, todas las demás cosas que podemos hacerlas con nuestras fuerzas, son lo que nos toca hacer.
No hay más cosa que eso. No es que Dios se nos aparece un ángel para decirnos, oye, esfuérzate y sé un buen pastor. Ese es mi trabajo, ser un buen pastor, esforzarme por ser un buen pastor es mi trabajo. Pero dar frutos de mi trabajo, que las personas se conviertan, que personas que quieren suicidarse dejen de tener ese deseo, que drogadictos y alcohólicos pierdan, o más bien se les quite su obsesión por eso no lo puedo hacer yo. Eso es imposible para mí. Yo no puedo hacer algo para que las personas en problemas matrimoniales se reconcilien. No puedo hacer eso. No tengo capacidad para transformar el corazón, la mente de un necio, de un hombre necio, insensato, que va detrás de un amor ilícito, abandonando a su familia. La Biblia llama a eso, dice que al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero. Yo no puedo evitar, no puedo hacer nada para entrar al corazón de una persona. Quisiera tener ese poder, quisiera tener la habilidad de usar un bisturí espiritual y abrirle el cerebro y sacarle la necedad, pero no lo puedo hacer. Eso es imposible para mí. Pero si Dios me dice que aconseje a alguien, que exhorte a alguien, que le hable a alguien y le diga algo, tal vez es porque Él quiere hacer un milagro y Él sí puede hacer eso. Así es que sí, en ocasiones me lanzo a hacer cosas imposibles en su nombre, sabiendo que Él puede hacerlo. Predicarle a ese necio que se cree muy sabio porque leyó medio libro, porque leyó medio artículo de la revista muy interesante, porque leyó todos los libros de ese cuate que escribe, hasta ni vale la pena acordarme el nombre, pero de personas que escriben en contra de Cristo y que dicen que Jesús en realidad fue una creación, que el hecho de que era Dios fue una creación posterior al primer siglo, y hablar con alguien así, que insisto, que él se leyó medio artículo y se cree que sabe todo de filosofía. Está en chino, para mí es imposible transformar su corazón. Pero si Dios me dice, ve y habla con él, voy en su nombre. Es una tarea imposible. Si es imposible, entonces sí es Dios quien me está pidiendo que lo haga. Pero todo lo demás, que yo trabaje, que me esfuerce, que lea la Biblia, que atienda a mis hijos, a mi esposa, que vaya temprano a trabajar, que me desvele como ahora, preparando cosas para ustedes, eso lo tengo que hacer yo, ese es mi trabajo. Y eso no es imposible, eso sí lo puedo hacer. Pero hay cosas, más allá de nuestras fuerzas. Y una señal de que Dios nos está pidiendo que hagamos eso, es que son imposibles. Así es que, hermano, cuando sientas que algo es imposible, pues duro, dale, échalo, hazlo, porque es Dios quien te lo está pidiendo. Si de repente sale de la mente y de los labios, es que no lo puedo hacer, no lo puedo, entonces es Dios quien te lo está pidiendo. Si dices, no puedo dejar la bebida, no puedo dejar la droga, no puedo dejar este amor ilícito, no puedo dejar de hacerse tal o cual hábito, entonces sábetelo. Si no puedes dejarlo, entonces, pero Dios te está pidiendo que lo dejes, pero sientes un impulso de dejarlo, es Dios quien te lo está pidiendo. Y de seguro, no puedes. Pero si lo intentas en el nombre de Dios, sucederá. He aquí las enseñanzas que surgen de esta reflexión. En resumen, confiemos en lo que Dios nos promete, su palabra es veraz. 2. Emprendamos los proyectos que Dios nos demanda, nada es imposible para Él. 3. Sepamos que nuestros recursos limitados no son todo, Dios tiene recursos ilimitados. 4. Confiemos en sus promesas. 5. Aceptemos los retos que nos presenta. 6. Reconozcamos que en nosotros también ha nacido Jesús y eso nos convierte en instrumentos de proclamación de su mensaje. Si decimos que no podemos, hacemos bien, pero recordemos que Él puede hacerlo por medio de nosotros. Y 7. Celebremos una feliz Navidad esperando milagros. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.